Mi nombre es Martín Cifuentes y desde hace mucho tiempo llevo un secreto que nunca he podido enterrar bajo el musgo y las raíces de este bosque. Pasé más de 25 años sirviendo como guardabosques en el Parque Nacional Conguillío, en la fría y silenciosa región de la Araucanía al sur de Chile. Años en los que aprendí a moverme como una sombra entre las araucarias milenarias, a oír el sutil crujido de una rama rota a lo lejos y a descifrar las señales casi invisibles dejadas por los animales y por el tiempo mismo. Siempre pensé que con suficiente experiencia el bosque se volvería predecible, una secuencia de patrones naturales y lógica ecológica. Pero me equivoqué. Nada, ni los libros, ni mi trabajo, ni las cicatrices que había acumulado en mi cuerpo y en mi alma, podría haberme preparado para lo que encontré una mañana después de una de las peores tormentas que jamás hayan azotado estas montañas. Ahora, cuando cierro los ojos, ya no oigo el canto de los pájaros ni el murmullo cristalino de los ríos, sino solo el sonido denso y apagado de las raíces moviéndose bajo la tierra como un aliento que nunca cesa. Aquella mañana, el cielo todavía estaba bajo y pesado, como un techo de plomo, y la niebla se arrastraba por los senderos como largos dedos, intentando agarrar lo que quedaba del mundo tras la furia de la lluvia. Las hojas, empapadas y oscuras, formaban una espesa alfombra sobre el suelo negro de origen volcánico, exudando un olor acre a podredumbre y renovación, ese aroma húmedo tan característico de los bosques templados de esta parte del continente. Caminaba solo, como lo había hecho durante décadas, con mi mochila, mi cuaderno impermeable y el inseparable cuchillo atado al cinturón, no para defenderme, sino por necesidad, para cortar ramas, despejar un camino o marcar senderos. El silencio era casi absoluto, roto solo por el sonido rítmico de mis propios pasos y de vez en cuando el crujido lejano de algún tronco de árbol remanente de la tormenta, balanceándose bajo el peso de la niebla. A medida que me adentraba más en el bosque, la luz del día parecía debilitarse, filtrándose a través de las copas cerradas de los árboles de araucarias, y con ella también se debilitaba mi convicción de que esta sería simplemente otra patrulla de rutina. Fue entonces, al doblar una curva del sendero secundario Los Cóndores, uno de los más antiguos y menos frecuentados del parque, que mis ojos se posaron en una escena que todavía no puedo olvidar, aunque lo deseo fervientemente. El árbol, una colosal araucaria de más de 30 metros de largo, había caído en medio de la tormenta, bloqueando por completo el estrecho camino. Sus raíces estaban expuestas, extendiéndose hacia el cielo como un puñado de arterias gruesas y retorcidas, cubiertas de tierra y musgo arrancados a la fuerza de las profundidades. El tronco, roto en su base, dejaba al descubierto una herida abierta, una boca abierta en la madera antigua de la que, para mí, asombro e incredulidad, brotaba un líquido rojo oscuro, denso y viscoso, como si el propio árbol sangrara. No era solo un hilito, sino un arroyo que corría lentamente por la superficie arrugada de la corteza, impregnando el suelo con ese color imposible, tiñendo el musgo como sangre fresca. Me quedé allí, incapaz de dar un solo paso, como si el bosque hubiera agarrado mi tobillo con dedos invisibles, sujetándome allí, obligándome a mirar lo que nunca debería haber visto. Me acerqué con la cautela instintiva de quien ha enfrentado avalanchas, caídas de rocas y encuentros inesperados con pumas hambrientos. Cada paso se hundía en el suelo blando y saturado de agua, liberando pequeños charcos de barro alrededor de mis botas. El olor del líquido pronto me llegó. No era el aroma familiar y hasta reconfortante de la savia de las coníferas heridas, sino un olor metálico, acre, parecido al óxido, mezclado con el hedor insoportable de carne podrida.
Se me revolvió el estómago y tuve que respirar profundamente conteniéndolo para no vomitar allí mismo. La repulsión era tan visceral. Mi mente racional intentaba buscar explicaciones. Quizás algún fenómeno químico provocado por la interacción del agua de lluvia con el suelo volcánico. Quizás un hongo raro, quizás... Pero mi intuición, más vieja y sabia que la razón, me susurraba algo que me negaba a aceptar. Aquel árbol no solo estaba caído y herido, estaba muriendo antinaturalmente, expulsando no su savia, sino algo mucho más viejo y oscuro, algo que el propio bosque parecía querer expulsar de sus entrañas. Todavía aturdido, me acerqué al punto de ruptura en el tronco, donde el líquido rojo parecía brotar sin cesar, lento pero constante, como sangre de una vena abierta. El contraste de ese color vivo contra la madera oscura y añeja era brutal, casi obsceno, como si el bosque, en su sabiduría silenciosa, quisiera advertirme sobre un límite que no debía cruzar. Pasé mi mano a lo largo del costado del árbol, sintiendo la aspereza de las fibras expuestas mientras se desmenuzaban en pequeñas astillas húmedas y frescas bajo mis dedos. Eso no era normal, y yo lo sabía. Ninguna araucaria, ni siquiera herida, sangraba así. No con ese olor, no con esa textura, no con esa viscosidad que parecía resistir el frío de la mañana, permaneciendo cálida al tacto, pulsando, como un organismo vivo a punto de despertar. Giré lentamente alrededor del tronco, observando la inclinación de las raíces destrozadas, y allí, en el borde de donde la tierra había sido arrancada por la brutal caída, noté un lugar donde la tierra estaba más suelta, como si algo o alguien se hubiera movido allí recientemente. Me agaché, apartando las ramas rotas y la gruesa capa de hojas muertas, y comencé a cavar con mis manos enguantadas, más por un impulso incontrolable que por un método. La tierra cedió fácilmente, revelando primero fragmentos de corteza vieja, luego trozos de musgo saturado de agua y finalmente huesos. No eran ramas rotas ni raíces fosilizadas, como mi mente quiso creer en los primeros segundos. Eran huesos humanos, pálidos, quebradizos, incrustados entre las fibras de las raíces, como si el árbol los hubiera abrazado, los hubiera succionado hacia sí durante años, quizás décadas. Permanecí inmóvil, arrodillado ante aquella visión imposible, mientras gotas de humedad caían de las hojas de arriba, marcando mi rostro y mezclándose con el sudor frío que ya me empapaba. Era un esqueleto incompleto, pero inconfundible. Un fragmento de costilla, parte de un fémur, un trozo de mandíbula todavía unido a dientes amarillentos. Más atrás, enredado entre dos raíces gruesas, había una tela ennegrecida y deshilachada, y algo que brilló brevemente en la tenue luz que se filtraba a través del dosel. Extendí la mano y tiré lentamente del objeto metálico, revelando un viejo y oxidado collar con un colgante que inmediatamente me inquietó. Un círculo cortado por una línea diagonal, un símbolo que no reconocí, pero que por alguna razón me causó una incomodidad física, un mareo repentino, como si ese simple dibujo cargara un peso ancestral que mi conciencia no estaba preparada para soportar. Apreté el collar entre mis dedos, sintiendo el metal frío y dentado, y por un momento me pregunté quién había sido esa persona enterrada allí, o más correctamente, tragada allí, por el árbol y el bosque durante incontables años. Un vagabundo perdido, un leñador desafortunado, o, como un oscuro susurro comenzó a insinuarse, en el fondo de mi mente, alguien que fue colocado allí, no por la naturaleza, sino por manos humanas, en un ritual que la lógica y la ciencia no podían explicar. Negué con la cabeza, intentando despejar esos pensamientos, y me obligué a agarrar el cuaderno que siempre llevaba en mi mochila. Anoté meticulosamente la ubicación,
las coordenadas aproximadas, describí la condición del árbol y los restos, y tomé algunas fotografías con la cámara impermeable que usamos para documentar el daño ambiental. Todo según protocolo. Pero mientras lo hacía, no pude evitar notar algo aún más inquietante. A pesar de las horas que habían pasado desde la tormenta y la fría mañana que había comenzado, el líquido rojo seguía goteando del tronco, como si el árbol no hubiera dejado de sangrar. Peor aún, la cantidad parecía aumentar a medida que jugaba con las raíces, como una respuesta silenciosa y deliberada a mi intrusión. El aire a mi alrededor se estaba volviendo más denso, saturado de ese olor metálico enfermizo, y los sonidos del bosque tan familiares para mí, el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, el chasquido de las ramas, habían desaparecido por completo. Fue como si en ese fragmento de bosque la vida hubiera suspendido su aliento, dejándome solo con ese cadáver y ese árbol moribundo, en una escena que, aún ahora, al contarla, parece más una pesadilla que un recuerdo. Decidí que no podía dejarlo ahí y seguir adelante como si fuera otra anomalía natural. No, eso exigía una investigación. Pero al mismo tiempo sentía como si cada segundo que pasaba en ese claro empapado me estuviera drenando, arrastrándome hacia una espiral de sensaciones que no podía nombrar. El líquido rojo seguía fluyendo y las raíces parecían más húmedas, como si absorbieran o expulsaran esa sustancia al mismo tiempo, en una respiración lenta e indiferente a mi presencia. Me arrodillé de nuevo frente al esqueleto, pero esta vez con más cautela, separando con cuidado las fibras de la raíz para comprobar la extensión de aquella tumba improvisada. Entonces me di cuenta de que el sistema de raíces del árbol había abrazado literalmente los restos, envolviendo los huesos como un capullo. Era imposible determinar cuánto tiempo llevaba allí el cuerpo, pero no podía ser reciente. La avanzada descomposición, el tejido reducido a fragmentos, el estado corroído del collar, todo indicaba décadas, quizá un siglo, y aún así la sangre, o lo que fuera, todavía estaba fresca. Mientras observaba, un pensamiento absurdo se coló en mi mente. ¿Qué pasaría si esto fuera parte de un ciclo? ¿Qué pasaría si ese árbol no solo estuviera muerto, sino que cumpliera una función? Entonces recordé lo que decía mi padre cuando, de niño, lo acompañaba en las talas. El bosque nunca desperdicia nada, Martín. Todo lo que cae, lo come. En ese momento, pensé que estaba hablando de la descomposición, el obvio ciclo orgánico. Pero ahora, arrodillado ante aquella escena grotesca, me pregunté si no estaría hablando de algo más, de algo que, en su sencillez de leñador, quizá presentía sin atreverse jamás a nombrar. Miré a mi alrededor, a las copas de los árboles silenciosas, a la niebla que aún serpenteaba entre los troncos, y me di cuenta de un silencio aún más opresivo. Ni pájaros, ni insectos, ni viento. Solo el sonido espeso e intermitente del líquido goteando sobre el musgo empapado, marcando un ritmo irregular que parecía dictar el tiempo en ese fragmento aislado del mundo. La mano que sostenía el cuaderno tembló levemente y sentí que el bosque, que siempre había sido mi hogar y mi refugio, ahora se había convertido en un espacio hostil, permeado por una presencia invisible que me observaba desde algún lugar más allá de la razón. Entonces decidí documentar rápidamente todo lo que pudiera y regresar al puesto de avanzada. Necesitaba llamar a las autoridades, llamar a los expertos, informar la ubicación exacta, pero cuando comencé a cerrar la mochila, me di cuenta de que había algo mal con el árbol en sí. La grieta que antes parecía estática, una simple fractura provocada por la caída, ahora parecía más grande. No había oído ningún crujido ni ningún movimiento, y sin embargo la fisura se iba ensanchando lentamente, casi imperceptiblemente, como si la madera se abriera desde dentro,
relajándose después de siglos de tensión, y el pensamiento me dio escalofríos, respondiera a mi presencia. La savia roja corría ahora en pequeños chorros paralelos, formando dibujos que incluso involuntariamente me recordaban a las venas humanas ramificadas y pulsantes. Di un paso atrás y otro más, manteniendo mis ojos fijos en esa abertura negra y viscosa que parecía agrandarse a cada segundo. Entonces, desde el interior del árbol, vino un sonido. Un ruido bajo y apagado que no pude identificar inmediatamente. No era el típico crujido de la madera bajo tensión, ni el silbido de insectos o roedores. Fue un gemido, un lamento sordo que venía de lo profundo de la araucaria, como si algo o alguien estuviera enterrado dentro, mucho más allá de lo que yo podía ver. El sonido se detuvo tan abruptamente como había comenzado, y en el vacío que siguió, me di cuenta de que estaba jadeando. Mi pecho subía y bajaba en un ritmo rápido, mientras gotas de sudor frío corrían por mis sienes. El olor metálico se hacía cada vez más penetrante, saturando el aire hasta provocarme náuseas, y la niebla parecía espesarse, borrando los bordes del mundo, aislándome por completo en ese microcosmos de terror y desconcierto. Necesitaba salir de allí. Este pensamiento, hasta entonces sofocado por la curiosidad profesional, ahora gritaba en mi mente como una sirena ensordecedora. Me giré, tropezando con raíces que sobresalían, y comencé a retroceder por el sendero fangoso, pero incluso mientras mis pies me alejaban, el sonido del líquido goteando, el olor y ese gemido residual parecían aferrarse a mí, permeando mi piel, mis pulmones, mi propia sangre. Y con una última mirada por encima del hombro, lo vi. Las raíces, una vez inmóviles, parecían un poco más cerca del sendero, como si en mi ausencia se hubieran movido o preparado para algo que no podía comprender. Incluso después de abandonar el lugar y caminar durante casi una hora hasta el puesto de avanzada, persistía la impresión de que algo del bosque se había adherido a mí, como si el olor metálico del líquido hubiera impregnado mi ropa, mi piel y hasta lo más profundo de mis pulmones. A lo largo del camino, el sonido de mis pasos sobre el sendero fangoso parecía apagado, y la niebla, más espesa a cada metro, distorsionaba el paisaje que tan bien conocía, transformándolo en una sucesión de sombras indistintas y árboles silenciosos. Al llegar al refugio de madera, cerré la puerta con excesiva fuerza, como si eso me permitiera alejar no solo el frío cortante de la mañana, sino también aquella presencia invisible que parecía haber cruzado conmigo los límites del bosque. Me senté a la mesa, me quité los guantes y volví a coger mi cuaderno. Las páginas estaban húmedas, pero legibles. La descripción del árbol, los detalles de los restos, el símbolo del collar. Repetí los datos mecánica y metódicamente, como siempre lo hacía, pero esta vez cada palabra escrita parecía robarme un poco más de energía, como si nombrar esa cosa la hiciera más real, más cercana. Y entonces, mientras hojeaba uno de los viejos mapas de la reserva para marcar la ubicación exacta, surgió un recuerdo lejano, rompiendo el trance automatizado de mi trabajo. Era una historia vieja, una que había escuchado años atrás, cuando aún era joven y nuevo en el parque. Uno de esos casos mencionados entre veteranos, siempre con una media sonrisa y un tono de voz que mezclaba desprecio y miedo, la sangrante. En ese momento no le di mucha importancia. Parecía una leyenda local más, como tantas otras que circulan entre guardias, leñadores y habitantes de regiones densamente arboladas. La historia hablaba de un sector aislado del parque, cercano a las quebradas formadas por las antiguas erupciones del Yaima, donde, se decía, algunos árboles lloraban sangre después de grandes tormentas. Dijeron que era un fenómeno inexplicable, que nadie podía registrar ni comprobar, porque quien lo veía no regresaba,
o si lo hacía, nunca encontraba el camino de regreso al lugar. En aquel momento pensé que era simplemente folclore, otra narrativa creada para asustar a los novatos o desanimar a los exploradores imprudentes. Pero ahora, con el olor aún presente en mis fosas nasales y el símbolo corroído del collar descansando en el borde de mi escritorio, la leyenda adquirió contornos más claros y sólidos, como una advertencia ignorada que finalmente se había hecho realidad. Decidí buscar más información, aunque una parte de mí ya sabía que quizá sería mejor no hacerlo. Fui al pequeño archivo de la estación, un gabinete de metal donde guardábamos informes antiguos, mapas obsoletos y los registros más antiguos del parque, desde su fundación oficial. Empecé a hojear carpetas, la mayoría de ellas llenas de sucesos triviales, deslizamientos de tierra, accidentes con turistas, incendios aislados. Pero luego, en un sobre marrón, encontré un conjunto de hojas amarillentas, fechadas hace más de 50 años, escritas a mano por un ex jefe de patrulla. Los informes eran vagos, pero mencionaban exactamente ese sendero, con una nota breve y casi indiferente. Tras la tormenta, una gran araucaria cayó cerca del barranco. Se observó un flujo de savia rojiza, zona cerrada por tiempo indefinido. No hubo más detalles, ni fotografías, ni inspecciones documentadas posteriores. Lo que me puso la piel de gallina fue darme cuenta de que, en los años siguientes, otros informes mencionaban la misma zona, siempre después de grandes tormentas, siempre con la misma descripción: árbol caído, líquido rojo, cierre y luego el silencio, la ausencia de cualquier seguimiento, como si ese fuera un patrón conocido y de alguna manera aceptado por quienes conocían el bosque mejor que nadie. Cerré el expediente respirando profundamente, pero el aire parecía más enrarecido dentro del refugio, como si aquel descubrimiento hubiera robado parte del oxígeno del ambiente. Miré por la ventana de madera, cuyos cristales estaban empañados por la humedad, y afuera la niebla seguía espesándose, ocultando por completo el camino que había tomado horas antes. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirando al vacío a través de la ventana opaca, pero cuando de repente la radio de la estación crepitó, me estremecí, como si hubiera despertado de una mala pesadilla. Fue un compañero, Pablo, quien estaba patrullando otro sector del parque, confirmando que los senderos principales estaban todos bloqueados y que se pronosticaba más lluvia para la noche. Pensé en contar lo que había visto, pero las palabras murieron en mi garganta, sofocadas por una intuición abrumadora. Aquello no era algo para compartir, así, por la radio, sin pruebas concretas, sin preparación. Simplemente respondí que todo estaba bajo control y colgué. Me quedé solo una vez más, con la creciente certeza de que había cruzado una frontera invisible y que al bosque, con toda su silenciosa inmensidad, no le gustaba que sus secretos quedaran expuestos. Esa noche, la lluvia volvió, no con la misma furia de la tormenta anterior, sino con una persistencia fría y melancólica, como si el bosque quisiera borrar lentamente las huellas de todo lo que se había roto, de todo lo que había encontrado. Estuve sentado en el refugio durante horas, escuchando el sonido de las gotas golpeando el techo de hojalata y corriendo por las canaletas obstruidas por las hojas, mientras hojeaba una y otra vez las notas del día, como si releer los detalles pudiera alterar lo que había visto u ofrecer alguna explicación lógica y cómoda. Pero no había consuelo posible. Cada línea parecía tener un peso invisible, como si el papel mismo absorbiera la gravedad de ese secreto que ahora conocía. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la savia corriendo, espesa y roja, aparecía con una claridad insoportable, acompañada del sonido apagado que había salido del interior del árbol, ese gemido profundo que sonaba más como el último aliento de algo muy viejo y muy cansado. Cuando finalmente me dormí,
fue por puro cansancio, y mis sueños estaban poblados de raíces que se movían bajo tierra, serpenteando en busca de algo que no podía identificar. Al amanecer la lluvia había parado, pero la niebla seguía siendo tan espesa que apenas se podía ver 10 metros más adelante. Aún así, preparé mi mochila, me puse las botas, todavía húmedas del día anterior, y decidí volver al sendero. Algo me atraía una y otra vez hacia allí, una extraña combinación de deber profesional, curiosidad y, lo confieso, miedo. No era un miedo paralizante, sino un miedo que, con los años, había aprendido a reconocer como una señal de que el bosque había cambiado, de que las cosas no estaban donde ni cómo deberían estar. Seguí el camino familiar, pasando por claros familiares que, bajo la espesa niebla, parecían nuevos territorios, más hostiles y laberínticos. Cada paso hacía que el barro se pegara aún más a mis botas, haciéndolas más pesadas, como si el propio suelo quisiera impedirme avanzar. Y con cada giro, el silencio parecía espesarse, convirtiéndose en una presencia física, palpable, que presionaba mis hombros y comprimía mi pecho. Cuando finalmente vi el área donde había caído el árbol, tuve que detenerme y frotarme los ojos, incrédulo por lo que veía o por lo que no veía. El camino estaba claro. El camino que el día anterior había estado bloqueado por el coloso vegetal, ahora corría sin obstáculos, como si nada hubiera caído allí. Las marcas de la tierra removida, los fragmentos de corteza, el charco escarlata que teñía el musgo, todo había desaparecido. Solo una espesa alfombra de hojas húmedas y musgo nuevo cubría el suelo, como si el bosque, de la noche a la mañana, hubiera curado la herida abierta, o más inquietante aún, hubiera ocultado deliberadamente cualquier señal de que allí hubiera ocurrido algo anómalo. Me quedé allí, con las manos temblando en las correas de mi mochila, mientras mi mente luchaba por encontrar una explicación racional. Había equivocado la ubicación. Pudo haber sido una ilusión causada por el estrés, por el agotamiento, pero entonces mis ojos se fijaron en un detalle. Junto a una roca cubierta de líquenes, medio escondido bajo una fina capa de hojas nuevas, estaba el collar. El mismo collar oxidado, con el símbolo del círculo recortado, ahora medio enterrado, como si el bosque hubiera intentado devolverlo a la tierra, para ocultarlo de la mirada humana. Me agaché, lo recogí con dedos temblorosos, y en ese instante supe, con una certeza que ninguna lógica podría refutar, que no estaba equivocado. El bosque había borrado las huellas, pero había dejado, quizás por descuido o quizás por perversidad, ese recuerdo silencioso para mí. Mientras permanecía agachada, sujetando el collar y tratando de controlar mi respiración, surgió un nuevo sonido, rompiendo el silencio absoluto. Un crujido seco, que venía de algún lugar a mi izquierda, seguido de otro y luego otro, en una secuencia irregular, como si alguien o algo estuviera pisando ramas secas, acercándose con calculada lentitud, consciente de cada paso. Giré bruscamente la cabeza, intentando atravesar la niebla con la mirada, pero no pude ver nada más que las vagas siluetas de los árboles y el lento movimiento de la niebla que se elevaba por los barrancos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y un sudor frío comenzaba a correr por mi nuca, mezclándose con la fresca humedad de la mañana. Instintivamente tomé el cuchillo que llevaba atado al cinturón, pero la idea de usarlo me parecía ridícula, casi infantil, dada la abrumadora sensación de que lo que se acercaba no era un animal, ni una persona, sino una parte del bosque mismo, un fragmento vivo de lo que escondía bajo siglos de raíces, hojas y silencio. El crujido cesó tan bruscamente como había comenzado, y luego, más perturbador que cualquier sonido, reinó de nuevo un silencio absoluto, denso, sofocante, como si el bosque estuviera esperando, inmóvil, mi siguiente movimiento.
Sin saber exactamente qué me movía, me levanté lentamente, guardando el collar en el bolsillo de mi chaqueta, y di unos pasos hacia atrás, atento a cualquier sonido nuevo, pero el bosque había vuelto a ese silencio saturado que ahora me parecía más amenazante que cualquier grito o rugido. Aún así, algo dentro de mí, quizás la misma intuición que tantas veces me había salvado de accidentes o encuentros peligrosos, me decía que no debía quedarme allí. Giré mi cuerpo y comencé a alejarme por el sendero, pisando con cautela sobre el barro traicionero, pero solo bastaron unos metros para que otro sonido, esta vez más profundo y gutural, apareciera, no desde mi izquierda, de donde había venido el crujido, sino desde atrás, exactamente de donde yo acababa de venir. Era un ruido profundo y vibrante, que parecía emanar no de un punto específico, sino del suelo mismo, de las raíces, del corazón del bosque. Miré por encima del hombro y, a través de la niebla que se disipaba, pude vislumbrar un movimiento imposible. Las gruesas raíces, que hasta entonces habían permanecido ocultas bajo la tierra y el musgo, empezaban a emerger, como serpientes despertadas de un sueño centenario, elevándose lenta y decididamente, retorciéndose hacia el espacio donde, hasta hacía poco, había estado el árbol caído. Me quedé paralizado, con la boca seca y el pecho apretado, con la certeza de que el bosque no solo escondía secretos, sino que los defendía con una fuerza que superaba cualquier lógica natural. Las raíces continuaron elevándose, agrietándose, desgarrando la tierra y el musgo, mientras un sonido bajo, similar a un gemido o una respiración jadeante, comenzó a resonar entre los troncos, reverberando a través del suelo bajo mis pies. Di otro paso hacia atrás, tropecé con una roca oculta bajo el barro y caí en posición sentada. El impacto provocó en mí un gruñido ahogado. Fue en ese momento, con los ojos a la altura del suelo, que vi claramente. La tierra a mi alrededor se movía, lentamente, como si la removieran de adentro hacia afuera, y pequeñas fisuras se abrían, liberando un vapor caliente y húmedo que pronto me envolvió, haciendo el aire irrespirable. El repugnante olor metálico que antes me había parecido un rastro, ahora era una presencia absoluta, penetrando mis fosas nasales, garganta y pulmones, quemándome por dentro, provocándome un mareo abrumador que me hizo perder toda referencia al tiempo y al espacio. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondieron de inmediato, como si un peso invisible las mantuviera pegadas al suelo fangoso. Las raíces, ahora más cerca, continuaban retorciéndose, algunas elevándose por encima del suelo, otras arrastrándose, discreta pero decididamente, hacia mí. Mi mente me gritaba que me moviera, que corriera, pero mi cuerpo se sentía entumecido, como si cada fibra muscular estuviera paralizada por el aire saturado de ese vapor caliente y húmedo. En un último esfuerzo, me impulsé con los brazos y logré arrastrarme hacia atrás unos metros hasta que sentí mi cuerpo deslizarse por el borde inclinado del sendero, cayendo torpemente por una pequeña pendiente cubierta de hojas y piedras sueltas. Rodé sin control hasta que un tronco caído amortiguó mi caída. El impacto me dejó sin aliento y provocó que estrellas blancas explotaran detrás de mis párpados cerrados. Durante unos segundos no escuché nada más que mi propia sangre latiendo en mis sienes, pero cuando logré abrir los ojos y levantar levemente la cabeza, vi. Las raíces se habían detenido al borde de la pendiente, como si ese límite natural fuera suficiente para contener su expansión, o quizás como si supieran que no tenía fuerzas para retroceder. Jadeando, con los pulmones ardiendo y el pecho oprimido, logré girarme de lado y arrastrándome como un animal herido hasta llegar al estrecho cauce de un arroyo que sabía que existía en esa parte del bosque. Me dejé caer boca abajo en el agua helada, dejando que su corriente purificara al menos parcialmente el hedor ácido que impregnaba mi piel y mi ropa.
Me quedé allí, inmóvil, con la cara pegada a la superficie del arroyo, escuchando el sonido de la suave corriente mezclado con el eco residual del crujido y el gemido de las raíces de arriba, hasta que la conciencia empezó a fallar, como una bombilla a punto de apagarse. La última imagen que tuve antes de que todo se disolviera fue la de las copas de los árboles de araucarias, meciéndose suavemente en la niebla, indiferentes a lo que acababa de suceder, mientras el collar oxidado, aún guardado en el bolsillo de mi chaqueta, parecía arder contra mi pecho como una marca silenciosa de algo que nunca podría borrar de mi memoria. Al despertar, lo primero que sentí fue un frío cortante que me penetraba los huesos, como si hubiera pasado horas sumergido en el hielo. Mi cuerpo estaba pesado, empapado, y mis músculos me dolían con una intensidad que me hacía dudar si aún podría moverme. Intenté levantar la cabeza, pero un dolor punzante en la sien me hizo gemir y volver a acostarme, dejando mi mejilla presionada contra la tierra fría y húmeda. Solo entonces me di cuenta de que ya no estaba solo. Voces apagadas y lejanas resonaban entre los árboles, mezcladas con el sonido rítmico del agua corriendo. Abrí los ojos con esfuerzo, y a través de la niebla que se disipaba, distinguí siluetas humanas que se movían sobre mí entre los troncos cubiertos de musgo. ¡Martín!, escuché que alguien gritaba y reconocí la voz de Pablo, mi compañero de patrulla, mezclada con otras que no pude identificar inmediatamente. Quería responder, pero tenía la garganta seca y áspera como una roca volcánica. Sentí unas manos que me tiraban con fuerza, levantándome parcialmente, mientras otras me envolvían en una manta gruesa. Lo último que registré antes de que la oscuridad me tragara nuevamente fue la sensación de agua fría alejándose de mi cuerpo y el olor familiar del combustible de los vehículos, mezclado con el aroma más débil pero inconfundible de raíces mojadas. Cuando recuperé el conocimiento, estaba acostado en una de las camas del puesto de avanzada, cubierto con mantas y con un termo humeante a mi lado. Las ventanas cerradas y la chimenea encendida daban a la habitación un aspecto acogedor, casi reconfortante, pero lo que yo sentía era exactamente lo contrario, una angustia viscosa, como si me hubieran arrancado algo en ese bosque y nunca pudiera recuperarse. Pablo estaba sentado en la silla a mi lado, mirándome con una expresión que era una mezcla de alivio y preocupación. «Joder, Martín, creíamos que te habías convertido en comida de pumas», dijo, con ese tonto intento de humor que los hombres aprenden a usar cuando no saben nombrar el miedo. Asentí con una media sonrisa débil, pero no respondí. Mis ojos se dirigieron automáticamente a mi tobillo izquierdo, donde sentí una sensación de ardor sordo, y cuando levanté la pernera del pantalón, un escalofrío recorrió mi columna. Había allí una marca clara y rojiza, con forma de raíz, enrollada en espiral como las que había visto retorciéndose en el suelo. Pasé mis dedos sobre mi piel, sintiendo la textura cálida y desigual, y me di cuenta de que no era solo un moretón de mi escape. No, era algo más profundo, más íntimo, como si el bosque hubiera dejado una firma en mí. Un recordatorio involuntario de que nunca abandonaría ese lugar por completo. En los días siguientes, mientras me recuperaba físicamente del shock, intenté comunicar lo sucedido a las autoridades correspondientes y a los superiores del parque, pero cada vez que comenzaba a narrar los hechos, las palabras me faltaban. ¿Cómo podría explicar que un árbol caído me había atacado? ¿Cómo explicar que una savia rojiza había fluido sin parar, que unas raíces se habían movido deliberadamente en mi dirección, que todo el rastro había desaparecido de un día para otro? El informe oficial que redacté terminó siendo un documento lacónico, limitado a información técnica. Árbol caído bloqueando sendero, señalización que indica zona cerrada, necesidad de nuevas inspecciones. El collar
que aún llevaba conmigo, estaba guardado en el fondo de la taquilla metálica de la estación, envuelto en un trozo de tela, como si el simple contacto con el metal corroído pudiera, de algún modo, reactivar lo que había logrado, por ahora, dejar atrás. Pero había una cosa que no podía evitar, por más que lo intentaba. Cada noche, sobre todo cuando la lluvia empezaba a azotar de nuevo las laderas del Llaima y el viento silbaba entre las grietas del refugio, oía, o creía oír, el mismo sonido, apagado y bajo, como un gemido proveniente de lo profundo de la tierra, como raíces moviéndose bajo el suelo, deslizándose lentamente, acechando. Fue solo más tarde, revisando con más cuidado los viejos informes de la reserva, que noté el patrón. Cada vez que había registros de árboles llorando sangre en ese sendero, los informes eran vagos, incompletos y, sobre todo, seguidos de largos períodos de silencio, como si quien hubiera presenciado el fenómeno prefiriera permanecer en silencio. Había fechas, coordenadas, menciones dispersas, pero ningún estudio profundo, ninguna investigación formal llevada a cabo hasta su conclusión. Era como si, de manera tácita, los guardias mayores supieran que esto no era un asunto a investigar, sino solo a respetar, como un pacto silencioso entre la naturaleza y quienes dependen de ella. Y ahora yo era parte de ese pacto, quisiera o no. Desde entonces, he evitado patrullar esa zona del bosque. Pido ser escalado en otras regiones. Invento compromisos o pequeños problemas logísticos, cualquier cosa que me aleje del sendero Los Cóndores. No he vuelto a hablar de lo ocurrido, salvo ahora, en este relato que dejo más como diatriba que como advertencia, aunque tal vez sirva para ambos propósitos. A veces me pregunto si todo eso sucedió realmente, o si mi mente, endurecida por años de soledad y exposición constante a la brutalidad silenciosa del bosque, creó una ilusión para llenar los vacíos que dejaron el tiempo y la pérdida. Pero basta con mirar el tobillo donde la marca permanece, ligeramente descolorida pero aún perceptible, como una cicatriz viva, una firma que no se borra con el paso de las estaciones. Y recuerdo que no fue una alucinación, fue real. El bosque es una entidad antigua y autónoma, con reglas propias que no se doblegan a la lógica humana, y lo que presencié en ese claro fue solo uno de sus mecanismos de preservación, un recordatorio de que, a pesar de todos los mapas, tecnologías y protocolos, no lo controlamos. Nosotros simplemente caminamos por sus senderos, mientras Él nos observa pacientemente, esperando el momento de mostrarnos lo pequeños que realmente somos. Siempre creí que mi trabajo era proteger el bosque, mantener alejados a los cazadores furtivos, señalar los riesgos a los visitantes, preservar las especies en peligro de extinción y monitorear el impacto del cambio climático. Pero después de aquella mañana comprendí algo que quizá mi padre había intentado decirme años atrás, en su sencillez de hombre de bosque. No protegemos el bosque, somos solo un elemento más dentro de él, tan vulnerables como un ciervo acorralado o un árbol joven ante una tormenta. Somos partes intercambiables de un sistema que ha existido durante milenios y continuará existiendo mucho después de nosotros. Y a veces, cuando nos acercamos demasiado a sus secretos, ella reacciona. No por malicia, sino por necesidad, por un instinto que precede a cualquier moral o racionalidad. Desde entonces, cada vez que el pronóstico anuncia una nueva tormenta fuerte, siento una opresión silenciosa en el pecho. Me pregunto si otra araucaria caerá, si otra grieta se abrirá en la carne viva de un árbol antiguo y si alguien, tal vez un joven guarda recién llegado, caminará por ese sendero, curioso e inconsciente, atraído por la misma inquietud que me condujo hasta allí. Y entonces me pregunto si debería avisar, dejar un cartel, escribir una nota escondida entre los informes de la gasolinera. Pero siempre
Me doy por vencido. No sé si me escucharían, o peor aún, si al intentar advertir, terminaría atrayendo a más gente a esa trampa invisible que el bosque parece haber creado para protegerse. Así que opté por el silencio, hasta ahora. Decidí contar esta historia no para buscar consuelo o comprensión, sino para que quede constancia en algún lugar de que hay cosas en este bosque que no pueden, y tal vez no deberían, explicarse. No sé si alguien que lea o escuche esta historia me creerá y, honestamente, ya no me importa. El bosque es paciente. Ella no necesita que nadie le crea, solo espera, respirando bajo tierra, moviendo lentamente sus raíces, ajustando sus ciclos a medida que las estaciones cambian y el agua fría del deshielo se desliza por los barrancos y alimenta sus entrañas. Y nosotros pasamos, como hojas que se lleva el viento, como huellas que borra la lluvia, como huesos que la tierra se traga sin ceremonia. Todavía hoy, en las noches de lluvia, cuando estoy solo en el puesto y la niebla se cuela por las grietas de la madera vieja, oigo ese sonido, un lamento apagado, un gemido profundo que viene de algún punto indefinido del bosque, mezclado con el crujido sutil de las raíces que se mueven bajo la tierra húmeda. Cierro los ojos y por un breve instante siento de nuevo el olor metálico impregnando el aire, la viscosidad de ese líquido rojo corriendo entre las fibras de la madera y el frío del agua helada del arroyo lavando mi rostro, intentando arrancarme de ese maldito claro. Abro los ojos y recuerdo que estoy a salvo, al menos por ahora, pero sé que el bosque todavía está allí, intacto e implacable, esperando. Y quizás esta sea la verdadera lección que he aprendido después de tantos años aquí, después de tantos senderos borrados y tantos árboles caídos. No se trata de entender el bosque, descifrar sus enigmas o dominar sus ciclos. Se trata de respetarlo, reconocer que hay límites que no se deben sobrepasar y aceptar, con la humildad de quien sabe parte de algo mucho más grande, que a veces el silencio es la única respuesta posible. Y así sigo, día tras día, patrullando otros senderos, registrando otras anomalías, pero evitando siempre que puedo ese sector aislado donde una mañana descubrí que el bosque también sangra y que cuando lo hace no acepta ser expuesto. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte futuros contenidos. Hasta luego.